Bien, hermanos, a las 8:30 estuvimos con los hermanos que van a dar el paso del bautismo el día miércoles. Y bueno, es impresionante escuchar el testimonio de ellos y lo que Dios ha obrado y la manera como los ha salvado. Así que les invito a que estén presentes este miércoles y sean bendecidos con este testimonio de Dios en la vida de ellos. Si usted tiene hijos adolescentes, tráigalos. Hay un joven de 15 años que Dios ha dado vida espiritual, ha transformado su corazón. Y así que sería bueno escucharlo, no solo a él, sino a muchos otros jóvenes que están allí también. Así que los invitamos para que estén presentes. Nos encontramos estudiando la segunda carta de las iglesias del Apocalipsis. Esta es Esmirna, una iglesia que se encontraba en una ciudad que tiene el mismo nombre. Allí había una pequeña iglesia. A esta iglesia es interesante porque no se le acusa de pecado alguno. Sí, lo hemos leído ya el texto, no se le acusa de pecado alguno, no se le advierte de algún castigo, ni de nada se le advierte a esta iglesia. Sin embargo, lo que notamos en esta iglesia es que esta iglesia está sufriendo. Esta iglesia está padeciendo. ¿Y padece por qué? Por la causa de la persecución. Por causa de la persecución. Santiago dice que la prueba, el sufrimiento es bueno para el cristiano. Eso es lo que dice. Que debemos estar gozosos. Aunque es algo aparentemente contrario. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En Santiago 1:3 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que Esmirna era una iglesia que estaba siendo purgada del error, estaba siendo limpiada del pecado. Y por medio del sufrimiento, era lo que Dios estaba usando. Así que Esmirna es un modelo de una iglesia que sufre. Y nosotros como cristianos vamos a aprender todo lo que un cristiano fiel debe responder en el sufrimiento. Pablo dice en la segunda carta a Timoteo 3:12 que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Entonces la pequeña iglesia de Esmirna, ubicada en esta localidad, es un ejemplo de cómo nosotros debemos actuar también en el sufrimiento, en el momento de la prueba. Y la semana pasada dimos ya comienzo a esta carta y vimos quién es el escritor, y comienza el versículo 8, estamos en Apocalipsis 2:8, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y vemos que Juan es el que toma el dictado. Pero el autor, ¿quién es? Sigue diciendo, el primero y el postrero. Este es el autor, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, ¿quién es este? El Señor Jesucristo exaltado, que fue visto por Juan en la visión del capítulo 1. Ahí está el Cristo glorioso en esa visión. Y este título, como vimos, se lo utiliza para Dios. En el Antiguo Testamento es Dios quien toma este título, pero aquí aparece a Jesucristo porque Jesucristo es Dios. Eso es lo que quiere decir, que Jesucristo es Dios mismo. Es el primero, el que preexistió. Cuando se crearon las cosas, Él estaba allí. Y Él estará, cuando todo se destruya, seguirá estando allí. Él es el primero y el último. Y la idea que nos quiere dar a entender aquí Juan es que Jesucristo trasciende todo. ¿Sí ves? Que Jesucristo trasciende el espacio, trasciende la misma creación. Él estuvo antes, Él estuvo allí antes de la creación. Y estará después de que todo se destruya. Y paradójicamente se presenta también como el que estuvo muerto y vivió. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede morir? Entonces el Dios que se encarnó en el tiempo, en el espacio, en la historia del hombre con el propósito de morir. Él sí puede morir, solo podía morir como hombre, nunca pudo morir como Dios eterno. Y lo interesante es que Jesucristo se presenta de esta manera a la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Por la persecución, por el sufrimiento que ellos estaban padeciendo a causa de la persecución. Entonces Jesucristo les está diciendo, yo solo quiero que sepan ustedes
que yo estuve aquí antes de que todo empezara. Estaré aquí después de que todo se acabe. Yo trasciendo todo esto. Yo estoy por encima de todo. Y ustedes van a trascender también porque tienen una relación conmigo. Ustedes van a trascender. Y lo dice, estuve muerto y viví. Es para recordarles que si ustedes en este padecimiento acaso sufren la muerte, ustedes vivirán. Ustedes van a resucitar como yo resucité. Esas son palabras de mucho aliento. Luego vimos la iglesia, y esta iglesia vemos que fue fundada, aparentemente, o podemos suponer muy bien de que fue fundada durante los 3 años de ministerio del apóstol Pablo cuando estuvo en Éfeso, porque sabemos en Hechos 19 que el evangelio se difundió por toda Asia Menor, conoció el evangelio. Y debe haber llegado a una de estas ciudades como Esmirna, y allí comenzó esta iglesia. Ahora, es interesante lo de esta iglesia, que la vida de estos cristianos era muy peligrosa. Si tú no reconocías a César como Señor, entonces tú podrías perder tu vida. Algunos historiadores comentan de que hubo muchas ejecuciones masivas de cristianos que se negaron a inclinar las rodillas a César. Justamente en este lugar de Esmirna, más que en otros lugares. Esmirna significa mirra, dijimos, y la mirra es una sustancia que se sacaba de un árbol espinoso y de allí se lo machacaba y se obtenía el perfume. También servía para el cuerpo de los muertos, de alguna manera para que emane alguna fragancia en el cuerpo de los muertos. Entonces, para que el árbol espinoso entregue esa fragancia, debía ser aplastada esta planta, esta parte del árbol. Lo que quiere decir que la pequeña iglesia de mirra, porque Esmirna significa mirra, entonces esta iglesia pequeña es aplastada por el sufrimiento y entonces se está produciendo un aroma agradable, un aroma agradable a Dios. El mundo odió la fidelidad de esta iglesia. Una iglesia fiel va a ser odiada por el mundo. Y Dios permitió que Satanás aplastara para producir la dulzura del aroma que emanaba esta iglesia pequeña. Entonces vemos que la persecución lleva al creyente siempre a afianzarse hacia el Salvador. Siempre la persecución o la prueba lleva a afianzarse al lado del Salvador. Y eso es lo que hace con cada cristiano. Mantiene el amor ferviente en cada creyente. Luego hablamos de la ciudad. Y Esmirna fue llamada la corona de Asia. Y hablábamos por la arquitectura de los edificios allí construidos y la topografía. Tenían atrás de la ciudad una gran colina donde estaban construidas locales muy importantes. Esta iglesia todavía existe. Hablábamos de que Éfeso ya no está. Éfeso, como la ciudad de Éfeso, no existe. Pero Esmirna sí existe, aún hasta el día de hoy. Vemos que hoy en día tiene cerca de 4 millones de habitantes. En ese tiempo había un culto al emperador y era muy fuerte allí. Mataban a todo aquel que no adoraba a César. Cada año, cada ciudadano allí en Esmirna tenía que quemar incienso en el altar de César. Y después de lo cual se le emitía un certificado de que él había adorado a César. Y eso era indispensable para un ciudadano. ¿Te imaginas que cada año tú vas a sacar la cédula y no te la dan a la cédula si tú no has adorado a César, si tú no te has arrodillado a él? Bueno, si tú no tenías ese certificado no podías hacer muchísimas cosas allí. Y si te arriesgabas a ser descubierto, entonces ahí viene la pena de muerte. Y entramos un poco a la recomendación, ¿no? Entramos un poco a la recomendación en el versículo 9 que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 3 cosas vemos aquí en la recomendación. Yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, yo conozco la blasfemia. Son 3 cosas muy
muy claras aquí en este versículo 9. Así que Cristo como ministro entre los candeleros, ya sabemos que los candeleros son las 7 iglesias, en general las iglesias del Señor, y Él paseándose en medio de los candeleros, Él conoce cada detalle de cada una de las iglesias, incluso de nuestra iglesia y de todas las iglesias del Señor el día de hoy que están en todo lugar. Y en primer lugar les dice, yo conozco tus obras. Cuando Él conoce todo, Él dice, yo conozco tu tribulación. Es lo primero que les menciona. Conozco tu tribulación. Y esta palabra en el idioma original significa presión. Es presionar, ejercer presión sobre alguien. Cuando tú dices, oye, ya no me presiones más. Me estás respirando en la nuca. Alguien está ejerciendo presión. Eso es lo que significa en un sentido físico. Entonces, sé de la presión en la que tú estás allí padeciendo. Conozco los enfrentamientos que tienes. Yo estoy conociendo tus problemas, conozco tu dolor, conozco del sufrimiento que tienes. Eso es lo que está diciéndole cuando dice, conozco tu tribulación. ¿Por qué estaban siendo perseguidos los hermanos de Esmirna? Bueno, porque ellos en primer lugar estaban en oposición y conflicto con la adoración del emperador. Ellos estaban negando a adorar al emperador. Entonces esto inmediatamente viene una obra de persecución. Se había construido un templo a la diosa Roma. Había una diosa que se le llamaba Roma. Y como César había asumido la deificación de Roma, entonces se hizo un centro para adoración al César. Y si alguien se negaba a ofrecer incienso al busto del emperador que estaba allí en el templo de esta diosa Roma, entonces no podía obtener ese certificado de haber llamado a César Señor. No lo obtenía, solo tenías que ir allí ante el busto de este emperador y adorarlo. Si no, eras acusado de rebelión y vas a perder tu vida. Entonces, por eso los perseguían. En segundo lugar, porque ellos estaban en contra de todo el tipo de idolatría que existía allí. Fiestas paganas de diferentes festivales, dioses y diosas de miles de diosas que había allí. Y en tercer lugar estaban los judíos. Fueron perseguidos por los mismos judíos. Eso es algo interesante, porque nos lleva al segundo punto, que nos vamos a saltar un poquito y vamos al tercero, cuando dice, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, para nosotros no es nuevo que los judíos odiaban al Señor Jesucristo. Los judíos rechazaron a Jesucristo cuando Él vino y se presentó allí como su Mesías y como su Salvador. Ellos dijeron, nosotros a ti no te reconocemos como Mesías y Salvador. De hecho, le dijeron, tú eres un falso, estás diciendo blasfemias, te crees Dios, te crees el Mesías. No le creyeron y lo rechazaron a su Mesías. Y luego se desencadenó una serie de judíos que odiaban a la iglesia de Cristo. Usted ve que el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, y cuando Cristo se le presenta para luego salvarlo, él le dice, ¿por qué me persigues? ¿Se ve? Ellos odiaban a la iglesia. Odiar a Cristo es odiar también a la iglesia y perseguir a la iglesia. Cuando los judíos rechazaron al Mesías, entonces el judaísmo se volvió entonces satánico, como la misma adoración a César. Antes el judaísmo era la religión verdadera, porque por ella venía el Mesías, por él venía el Salvador. Pero una vez que el judaísmo rechaza al Salvador, entonces el judaísmo se convierte en una religión falsa, en una adoración a un Dios falso. ¿Sí ves? Y más aún porque Israel recibió tanta luz y tantos privilegios por haberles dado la palabra y las revelaciones en todo el Antiguo Testamento. Entonces los judíos se pusieron a calumniar a los cristianos. Este fue un gran problema. Los calumniaron de canibalismo porque comían carne y tomaban sangre. Ellos son unos caníbales. ¿Quiénes decían esto? Los judíos. Los judíos calumniaban. Era un pequeño grupo que estaba allí, pero calumniaba
calumniaba a los judíos de Esmirna, a los creyentes de Esmirna. Les decían que estos cristianos son lujuriosos, inmorales, porque se besan en el rostro, le dan un músculo santo y los calumniaban de esta manera. Ellos son unos destrozadores de hogares, destructores de hogares. ¿Y por qué era? Porque Dios salvaba a un miembro de la familia y todos estaban en contra para atacarle, para hacerle la vida imposible. Entonces había problemas en el hogar porque Dios salvaba a uno de ellos. Entonces le decían que ellos están destruyendo los hogares. Mira, todo esto era calumnias para los cristianos. Y ellos corrían hacia los romanos y les decían, mira lo que están haciendo estos cristianos, están haciendo eso, están adorando, son unos rebeldes, están provocando motines aquí en Roma y van a hacer problemas para ustedes esto. Esas eran las calumnias que ellos llevaban. Y por eso Jesús dice, yo conozco tu tribulación y conozco de la blasfemia por aquellos que dicen ser judíos. A eso se refiere. Era un nivel devastador que ellos estaban sufriendo. Estos eran los hermanos de Esmirna. La palabra blasfemia, aunque normalmente se refiere a Dios, cuando decimos no blasfemes de Dios, normalmente esta palabra se utiliza para Dios. Aquí se puede traducir calumnias y está relacionada con ellas. Podría decirse, yo conozco la calumnia de aquellos que dicen ser judíos. Porque blasfemia es calumniar, despreciar el cristianismo es blasfemia. Blasfemia es despreciar a Cristo. Eso es blasfemia. Ahora fíjese lo que dice el verso 9, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Esto es interesante lo que adiciona aquí, de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y nos preguntamos, ¿ellos eran judíos o no? ¿Eran judíos? Bueno, desde el punto de vista físico, ellos sí eran judíos, porque habían permanecido una vez en la sinagoga de Dios. Ellos eran judíos. Recuerde que con 10 judíos, varones, podían formar una sinagoga. Eran judíos físicamente, pero no lo eran de verdad. No lo eran de verdad. ¿Por qué no lo eran de verdad? Porque mira lo que dice Romanos 2:28, el apóstol Pablo, aquí habla algo interesante. Siendo él también judío y hablando de sus hermanos, él dice así en Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y lamentablemente el judaísmo para ellos era eso, todo lo exterior. Mira, yo soy judío porque yo tengo aquí la circuncisión. No es judío lo externo, dice, sino, verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Entonces ellos eran judíos físicamente, pero no tenían la circuncisión del corazón. Es decir, que espiritualmente eran paganos, espiritualmente no eran salvos, no habían sido transformados por Dios. Estos judíos físicos fueron los que se unieron a los romanos. Se aliaron de alguna manera a los romanos. ¿Para qué? Para que los cristianos sean sentenciados a muerte y el cristianismo se erradique de una vez. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Esmirna. Los judíos de verdad que odiaban a los cristianos. Ahora, tan solamente unos 2 textos quisiera mostrarle en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y el versículo 50. Mira lo que sucedió cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, a este lugar, y predicó allí. Mira la reacción de los judíos que se encontraban allí. Ellos tenían sinagoga y mira la reacción de ellos. Hechos capítulo 13 y el verso 50. Hechos 13, 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Esto es lo que hacían los judíos cuando Pablo estuvo en sus viajes misioneros. Ahora, si avanzamos un poquito más a Hechos 14:2, Hechos 14 y el verso 2, mira el odio expresado cuando Pablo avanzó a la ciudad de Iconio, y mira lo que hicieron. Dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos.
Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. ¡Qué terrible! Y eso es lo que organizaban los judíos, ellos provocaban esto. Y así sucedió en Listra, en Hechos 14:18, en Hechos 17:5, cuando avanzó a Tesalónica, lo mismo, los judíos estaban haciendo allí alboroto. Ellos calumniaban a los romanos sobre los cristianos. No solamente que rechazaron a Cristo y lo persiguieron a la cruz, sino que ahora están tras los cristianos. Tras los cristianos. Esto es lo que sucede aún el día de hoy. Pablo fue uno de sus líderes. ¿Recuerdan cuando él estuvo parado? Junto a sus pies estaban las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban hasta matarlo. Eso es lo que hacían. Esos eran los judíos. En el Imperio Romano había muchos judíos ricos que habían hecho su fortuna haciendo negocios con Roma. Así que muchos habían prosperado allí. Y ellos tenían el oído de las autoridades romanas. Y trataron de borrar a la iglesia primitiva, a la primera iglesia, que no exista este cristianismo, que no exista esta iglesia. El primer emperador romano, en ser así, de alguna manera escuchar de los mismos judíos las calumnias de los cristianos, fue Nerón. Y ustedes saben lo que él hizo. Él persiguió a los cristianos y mató a muchos cristianos. Y aquí en Esmirna está sucediendo lo mismo. La población judía envenenó las mentes del pueblo contra los cristianos. Fue a decirle a los romanos, mira lo que están haciendo. Fueron a decir al pueblo, mira, a los gentiles, esto está pasando. Estos son los cristianos. Y por haberse aliado con los romanos, seguramente estos judíos tuvieron que adorar al emperador. ¿Por qué? Porque así se presentan los hipócritas, se van a mover en cualquier dirección. Ellos están con cualquier doctrina. ¿Ves? Cuando les conviene, y aquí les convenía estar del lado de los romanos. Y para estar del lado de los romanos y llevar calumnias de los cristianos, ellos tenían que haber adorado a César también. Por eso en este versículo 9, y sabemos que seguramente ellos tenían una sinagoga, por lo que dice el Señor Jesucristo en el verso 9, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga ¿de qué? De Satanás. Así que no era una sinagoga de Dios, esta era una sinagoga de Satanás, porque ellos no eran verdaderos judíos, eran judíos físicos, pero no eran judíos de corazón. No eran judíos salvados. Y Jesús les dijo a los líderes religiosos de Israel, ¿recuerdan? En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y eso les dijo a los mismos líderes judíos. Hay evidencias, hermanos, de que los judíos de Esmirna participaron en el martirio de Policarpo. Usted debe haber escuchado de Policarpo, cómo murió este siervo de Dios. 50 años después, un poco más de 50 años, por el año 155, por el año 150, ocurrió aquí la muerte de Policarpo, 155 después de Cristo. Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna. Casi 50 años después de que Juan está escribiendo esta carta a la iglesia de Esmirna. Y les está hablando de la persecución. 50 años después, Policarpo es el pastor de esta iglesia. ¿Y los judíos qué hicieron? Asimismo fueron con calumnias al emperador de turno. Y allí vino persecución en Esmirna, después de 50 años. Bueno, leí un poco la historia y no solo después de 50 años, y siguieron muchas persecuciones en años posteriores, año 200, 2 y pico. En realidad fue mucha persecución. Y aquí les traigo un extracto de lo que sucedió con Policarpo. Cuando lo presentaron delante del procónsul, este inquirió si él era Policarpo, y al confesar que lo era, intentó persuadirle a que se retractara diciendo, ten respeto a tu edad. Policarpo tenía como 85 años. Entonces el procónsul le dice, ten respeto a tu edad y jura por el genio de César y retráctate y di fuera los ateos. Porque así los
los calumniaban a los cristianos verdaderos, les decían que eran ateos, porque no adoraban a todos los dioses y diosas que ellos tenían. Entonces Policarpo, con mirada solemne, contempló toda la multitud de paganos impíos que había en el estadio y les hizo señas con la mano y gimiendo y mirando al cielo dijo: fuera los ateos. Pero cuando el magistrado insistió y le dijo: jura y te soltaré, insulta a Cristo. Y Policarpo contestó: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Pero cuando el procónsul insistió diciendo: jura por el genio de César, él contestó: te lo diré claramente, soy cristiano. Así le respondió: soy cristiano. Ante lo cual el procónsul dijo: tengo fieras aquí, te echaré a ellas como no te retractes. Pero él dijo: que las traigan, porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un camino que no nos es permitido, pero es noble el cambiar de lo perverso a lo justo. Entonces él insistió el procónsul: haré que ardas con fuego. Y Policarpo le dijo: ¿tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga? Pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado a los impíos. Qué valiente este hombre para hablar en esos momentos. Y comenzaron todos a gritar unánimes en el estadio que Policarpo debía ser quemado vivo. Entonces él, colocando las manos detrás y atado a la estaca como un noble cordero del gran rebaño para hacer como una ofrenda, un holocausto preparado y aceptable a Dios, mirando al cielo dijo: oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio del cual hemos recibido conocimiento de ti. Te bendigo porque me has concedido este día y hora para que pueda recibir una porción entre el número de los mártires en la copa de tu Cristo en la resurrección de vida eterna. Y siguió orando una porción larga que no les traigo aquí por tiempo. Y cuando hubo ofrecido esto, el amén, y terminado su oración, el verdugo encendió el fuego y cuando surgió la llama poderosa, todos pudimos verlo. Al menos decía el historiador, el que escribía esto. Contemplamos un portento. El fuego formó una pared alrededor del cuerpo del mártir y estaba allí en medio, no como carne quemándose, sino como oro y plata refinados en un horno. Así que lo dejaron libremente en las llamas y allí murió por Cristo. Esta es la culminación de la persecución de esta pequeña iglesia por judíos que calumniaron a los romanos, al emperador, y murieron así y fueron perseguidos los cristianos. Bien dice el texto: yo conozco tu tribulación y la blasfemia o la calumnia por parte de aquellos que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahora era una sinagoga de Satanás. Y en tercer lugar, regresamos entonces a ver cuando dice, verso 9, yo conozco tus obras, dice, y tu pobreza. Yo conozco tu pobreza. Qué interesante, porque de una manera literal el Señor Jesucristo nos dice que esta iglesia era pobre. Hay dos palabras griegas para dar el significado de ser pobre. La una palabra básicamente significa que no tienes nada superfluo, es decir, que tú ganas para sostener tu vida, pero no para ningún tipo de lujo, nada más. Es decir, que tú trabajas y te ganas el sustento de tu vida, el alimento y todo lo que necesitas para satisfacer tus necesidades. A esto se le llamaba también pobre, pero la palabra griega no es esta la que se encuentra aquí. No es esta. La palabra griega aquí para pobre significa que no tienes absolutamente nada. No tienes nada. Eres un indigente. Estás en una pobreza absoluta, completamente indigente. Esa es la palabra que se encuentra aquí en el idioma original. Y es interesante porque seguramente la mayoría de los hermanos de Esmirna eran esclavos, que Dios los había salvado y los había puesto en esta iglesia y ellos se congregaban allí, pero eran esclavos. Y seguramente sus amos abusaron de ellos, ¿no? Abusaron, es decir, si trabajaban ya no les pagaban apenas algo para comer, pero allí ellos los estafaban
y eran víctimas, ¿no?, de todo tipo de abuso que hacían con ellos. Y bueno, en la historia se registra todo este tipo de cosas. Ellos eran pobres físicamente, materialmente, pero eran pobres por su fe, ¿se entiende? Eran pobres a causa de su fe. No era porque no trabajaban, eran pobres a causa de que ellos creían en Cristo. Entonces ellos habían sido robados, habían sido saqueados, habían sido calumniados, encarcelados, abusados, de todo habían hecho con estos hermanos de Esmirna. Esta iglesia tenía todas las razones del mundo para decir, ya basta de esta religión, mejor cambiémonos a otra porque aquí estoy sufriendo demasiado, todo me va en contra por creer en Cristo Jesús. Pero ellos no dijeron eso, ellos siguieron fiel hasta el último, nunca se inclinaron a César, nunca se inclinaron a otra fe que no sea arrodillarse a Jesucristo. Nunca perdieron su primer amor, mantuvieron ferviente el primer amor. Y cuando hay pruebas en una iglesia, cuando hay persecución, cuando hay sufrimiento, los farsantes son eliminados de la iglesia, ¿verdad? Porque ellos no están para sufrir, ellos no están para padecer, ellos no están para arriesgar y sacrificarse y arriesgar el físico, su vida. No están, se van. Y así la iglesia es purificada. Esa es la manera. Y se quedan allí aquellos que el Señor va a limpiar y esa fe se va a brillantar. Estos verdaderos cristianos de Esmirna nunca se mezclaron con el mundo. No pudieron mezclarse con el mundo. No lo hicieron. Ellos tenían líneas marcadas, bien definidas y delineadas. Sabían que para allá no era compromiso con el mundo. No lo hicieron. Lo tuvieron muy claro en la vida de ellos y o cogías uno u otro camino. No tenías ninguna otra opción. Conozco esto o voy por lo otro. Y el Señor les está diciendo, yo sé por lo que tú estás pasando. Y lo sé por mi propia experiencia. Está diciéndole el Señor Jesucristo. Porque Él también había sido pobre. Él no tuvo dónde recostar su cabeza. Mira cómo Él nació, dónde nació y cómo no creció. Él no tenía ninguna casa donde poder dormir. Él también había sido pobre, así que conozco tu aflicción. Conozco de lo que tú estás padeciendo, ¿no? Y a mí también me han perseguido, dice Jesús, me han blasfemado, me han matado, es más, me han matado. Entonces Él conoce la tribulación de ellos. Sé lo que ustedes están sintiendo, yo he estado allí. Él es, bien dice el autor de Hebreos, que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque Él ha sido tentado en todo. Él ha padecido todo lo que tú estás padeciendo y conoce muy bien eso y se identifica con nosotros. Pero esta iglesia no solamente era perseguida y pobre. Nota la pequeña declaración en paréntesis que dice, pero tú eres rico. Está entre paréntesis eso. ¿Se ve? Era pobre, pero dice, pero tú eres rico. Es decir, que ellos tenían lo que era importante, lo que es necesario, lo que realmente importa. ¿Qué era? Las cosas espirituales. Ellos tenían vida espiritual. Así que la riqueza espiritual de Esmirna contrasta con su pobreza material. Está contrastando con su pobreza material. Pues bien, podríamos decirle la pobre iglesia rica, ¿no? Pobre materialmente, pero era rica espiritualmente. Así es como el Señor la califica esta iglesia. Te dicen que tú eres pobre, pero para mí tú eres rica. Es lo que le dice, rica espiritualmente. ¿Sí ves? Ahora, nosotros podemos recordar a Laodicea, que es la última iglesia, es la séptima iglesia en las cartas que se dirigen a las iglesias del Apocalipsis. Y esa iglesia era una iglesia rica materialmente, porque ellos decían, tú dices que tienes todo, que eres rico, que tienes esto, que tienes lo otro. Así dice el mensaje en esa iglesia, pero luego les dice, oye, esa supuesta riqueza es desenmascarada como pobreza espiritual, porque Jesús le dice, tú eres un pobre y desventurado, inútil, desnudo, y un montón de cosas le dice, que tú eres pobre en realidad, porque esta Laodicea era una iglesia rica, pero era pobre espiritualmente, rica materialmente, pobre espiritualmente. Entonces, ¿qué contraste? Que Laodicea creía que era una iglesia rica, pero Jesucristo le dice,
tú eres una iglesia pobre. Y Esmirna, que creía que era una iglesia pobre, Jesucristo le dice, tú eres una iglesia rica. Qué bendición tan grande que reciban una iglesia de parte del Señor Jesucristo, un reconocimiento como ese. Tú eres una iglesia rica espiritualmente. ¿Por qué eran una iglesia rica espiritualmente? Porque Esmirna tenía santidad. Estaban siendo purificados. O eras un camino o era el otro. Lo sabían muy bien. Ellos estaban enmarcados en el camino correcto. Había poder en esta iglesia. ¿Ves? Había poder y el poder de Dios se manifestaba en ellos. Había amor, había gozo en medio de esta persecución. Ellos no se cambiaron de religión. Ellos dijeron, no, ya me voy a otro tipo de fe. No dijeron eso. ¿Ves? Había paz en sus corazones, aun cuando habían sido vejados, habían sido insultados, blasfemados y calumniados. Tenían el recurso divino de Dios con ellos. Tenían un Salvador comprensivo que podía identificarse en la persecución, en el sufrimiento, en el dolor. Eran ricos. Esta es la riqueza de una iglesia, de esta iglesia de Esmirna. Es una iglesia perseguida y no debemos sentir pena por una iglesia perseguida. No debemos sentir ninguna pena cuando una iglesia es perseguida. Es interesante que un pastor, un comentarista sostiene esto, que un pastor que una vez había visitado en Rusia, él le había dicho a este pastor que era de Estados Unidos, dice, para mí más difícil, sabemos que en Rusia hay persecución por el cristianismo, dice, para mí más difícil es pastorear donde tú pastoreas en Estados Unidos. Y le dice, ¿pero por qué? Le dice el pastor de Estados Unidos. Porque es difícil que la iglesia en Estados Unidos tenga compromiso con un mundo que es tan abierto, con tanta diversión, con tanto pecado que está allí, ¿no? Para que la iglesia se mezcle y se junte y se hunda. En cambio, para mí más fácil es acá, porque o son dos caminos. O no eres creyente y no padeces, o estás en el camino del creyente. Vaya, es una visión diferente, ¿no? Nosotros pensaríamos que más difícil es vivir donde están persiguiendo a los cristianos a muerte. Pero para un pastor que vive allí, dice que una iglesia así es más comprometida que una iglesia donde el mundo está ahí a flor de coger cualquier cosa. Qué interesante ese ángulo de poder ver las cosas. Y finalmente veamos el mandamiento que se le da. El mandamiento. En el versículo 10 es interesante porque nosotros pensaríamos que Jesucristo les va a decir a ellos, yo sé que están sufriendo mucho y ¿sabes qué? Pero pronto va a terminar esto. Eso quisiéramos que nos diga el Señor Jesucristo. Es decir, estás padeciendo mucho, pero ¿sabes qué? Ya pronto va a terminar. No les dice eso. Ese no es el mensaje, ese no es el mandato que les da a ellos. En el verso 10 le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Vaya, todavía hay futuro de padecimiento. Es decir, vas a seguir padeciendo. Y de hecho le dice, mira, no temas lo que vas a padecer. O sea que todavía seguía prueba para ellos. Qué tremendo. Tal vez como cristiano tú dirías, ya aquí viene la voz del Señor a decirnos que ya pronto va a acabar esto. Y no les dice eso, no es el mensaje. Solo les dice, no tengas miedo. Viene más sufrimiento. No tengas miedo, le dice. No tengas miedo. Viene más sufrimiento. Vaya, esto sí que es durísimo. En Juan 16:33, recuerdan las palabras del Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. No les está diciendo, no les promete a los cristianos que va a acabar ya pronto la persecución. No les dice eso. Mira, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay promesa de alivio, hermanos. ¿Sí ves? No hay promesa de alivio. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Hay una promesa, más bien, aquí en Apocalipsis, de más sufrimiento. Una promesa de más sufrimiento. Tú quisieras una promesa que te diga, ya pronto va a terminar eso. Pero no, aquí hay una promesa de que vas a sufrir más.
Por eso le dice, no temas, no quiero que tengas miedo. Y luego le dice como la realidad, he aquí, esa es como la realidad, ¿no? No va a mejorar las cosas, pero voy a decirte la realidad. Esto va a empeorar, porque les dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ay, va a empeorar. Y esto ya es una profecía, porque esto va a ocurrir. Les dice, oye, el diablo los va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Es decir, no va a terminar para algunos de ustedes. Va a continuar, van algunos de ustedes a ser encarcelados. El diablo va a hacer esto. Y yo les estoy profetizando, les estoy anunciando lo que va a suceder. En medio de todo esto, que Jesucristo diga eso, que Él esté profetizando eso, sabiendo que Jesucristo es Dios y cómo se ha presentado el eterno, el que estuvo antes, el que estuvo después. Él está diciendo, esto es que Dios, Él está controlándolo absolutamente todo. Él controla al diablo. Él está controlando al diablo. Bien podría haber dicho, voy a hacer que el diablo los eche a algunos de ustedes en la cárcel. Es lo mismo, porque Él tiene el control de todo. Él está permitiendo esto. ¿Para qué? ¿Para qué? El verso 10 sigue diciendo, para que seáis probados. Para que seáis probados. Vaya. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Esa prueba, ese sufrimiento extremo, sí va a ser corto. Le dice, tendréis tribulación por 10 días. Así que es un corto encarcelamiento para algunos de los hermanos de Esmirna. Bueno, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Bueno, les dice que no deben temer. Esta es la realidad. El diablo está a punto de meter a algunos de ustedes en prisión y van a tener problemas durante 10 días, van a estar encarcelados allí. Van a sufrir mucho seguramente esos 10 días, pero terminará en 10 días. Eso será corto. Esa prueba extrema será corto. Tal vez termine en liberación, puede ser, o tal vez termine en martirio, en muerte, puede ser. ¿Sí ves? Porque no les dice que los va a librar o van a morir, pero puede ser cualquiera de esas cosas. Están en una persecución. Sabemos por la historia cómo hubo muchos mártires aquí. Policarpo fue uno de los tantos que ya habían martirizado. Pero lo más importante aquí dice para que seáis probados, para que seáis probados. Es decir, que nosotros somos probados. Tal vez tú como cristiano puedas decirle, pero Señor, ¿por qué es que lo pruebas tanto a estos hermanos de Esmirna? Ya tienen persecución, ya han sido blasfemados, han sido hechos calumniados y todas estas cosas. ¿Por qué todavía que Satanás zarandea a ellos? Y es más, a algunos los meta 10 días en la cárcel. ¿Por qué más? ¿Para quién está haciendo esto? Bueno, nosotros logramos entender algo que lo recibimos nosotros, que es una prueba, dice. Pero también hay un mensaje allí que lo podemos deducir del libro de Job y que un comentarista lo atañe aquí, y yo creo fervientemente que esto bien pudo haber sucedido, que Dios estaba haciéndole un punto aquí al diablo. Dios quería demostrarle algo aquí al diablo, quería ser exaltado en medio de esta situación y quería mostrarle una vez más al diablo sobre algo. Porque el diablo tiene la historia larga a través de la Escritura de tratar de destruir la fe salvadora. Él quiere destruir la fe salvadora. ¿Sí ves? El diablo puede leer la Biblia y la lee y la entiende muy bien. El diablo puede ser un evangélico fundamentalista. O sea que tú dices, pero conoce la doctrina. Él puede interpretar la Biblia correctamente, tal vez como un teólogo, lo puede entender muy claramente, aunque no vive espiritualmente eso, pero mentalmente lo entiende. Así que él lee y entiende, y él quiere destruir el plan de Dios y el propósito de Dios, que se basa en ¿qué? En la salvación. Y la fe es radical, es lo principal de atacar a Satanás. Y él quiere atacar a la salvación confundiendo el evangelio o atacando a un creyente que ya está salvado, ¿sí? Y tratando de destruir la salvación que el creyente posee. Quisiera acabarlo con el pecado de manera que no pueda gozarse en la salvación que Dios le ha dado, que crea que Dios no le perdona.
Todo eso es el ataque de Satanás para un creyente. Entonces quiere destruir al regenerado. Él lo quiere acabar al que ha sido regenerado por el Señor. Esto es una batalla. Y Cristo les está diciendo, yo te estoy sosteniendo, te estoy protegiendo, ¿no? A través de esta prueba. Y Satanás de alguna manera está diciéndole, déjame que vaya a estos y te demuestre que estos claudican en su fe. No, déjame ir a ellos y yo sé que ellos van a claudicar en su fe. Y el libro de Job nos muestra claramente eso. ¿Recuerdan cuando Satanás fue a la misma presencia de Jehová? Y Jehová le dijo a Satanás, recuerden Job 1:7, ¿de dónde vienes? Y Satanás, él respondió y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Rodeando la tierra, estaba buscando a quien devorar, dice Pedro. Él estaba buscando a algún cristiano a quien devorarlo, quien atacarlo y destruir su fe salvadora. Quería acabarlo. Entonces por eso Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice, y le da algunas características. Dios le está dando sugerencias a Satanás. Bueno, porque dijimos que Él está a cargo de todo. Él está a cargo absolutamente de todo. Aquí el que dirige todo es nuestro Señor, es Dios, Señor Jesucristo. Y sigue diciéndole en el verso 8, que no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le está diciendo, ¿no lo has visto aquí al siervo Job? Oye, él es uno de los mejores cristianos, es uno de los más piadosos cristianos, es temeroso de Dios. Él es un hombre fiel. Son las palabras de reconocimiento de Dios sobre Job. Y Satanás le dice en el verso 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Cualquier cosa puedes hacerlo, pero la vida va a ser preservada de él. No puedes hacer eso. Dios tiene el control absoluto de todo. ¿Qué hizo Satanás? Le trajo pobreza absoluta. Perdió todo, perdió incluso su familia, se quedó pobre absolutamente. ¿Ves? Sus hijos murieron, sus hijas también. La única que quedó es su esposa, pero no fue una bendición la esposa cuando le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Nadie quisiera tener una esposa que le siga diciendo eso a cada rato, con una enfermedad como la que él tenía. Entonces no solo perdió todo eso, sino que consiguió unos amigos que vinieron, eran los terapeutas, psicólogos modernos, que le trataron de entrar con unas filosofías extrañas y echándole la culpa de cosas. Y bueno, sufrió todo esto Job. Fue terrible. Le dieron respuestas equivocadas. Entonces la vida de Job se volvió horrible. Era un desastre horrible para Job todo esto. Pero la fe de él nunca vaciló. Porque él dice, aunque me mate Jehová, dice, confiaré en él. Aunque Dios me mate, yo confiaré en él. Ahí está su fe, la fe salvadora. Probada terriblemente, pero la fe sigue viva. La fe sigue agrandándose incluso, ¿no? Sigue siendo purificada. Entonces Dios le está diciendo a Satanás, mira, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú le hagas al creyente, suceda lo que suceda. No importa lo grave que sea, el daño que tú le hagas a él, nunca puedes destruir la fe verdadera. Nunca la vas a destruir. Eso es lo que Dios le dice a Satanás. Y le dice, pruébalo con Job, pruébalo. Y así fue. Eso es lo que hizo. Hizo todo esto Satanás, ¿sí ves? Entonces Dios probó de que la fe que Dios le ha dado a ellos es indestructible. Entonces, a veces solo Dios quiere enviar una señal de dominio a Satanás, de que él no puede con la fe salvadora, de que no puede con la fe salvadora, como ocurrió con Job. Eso está escondido de nosotros porque nosotros no entendemos eso.
Para nosotros es el momento de la prueba, nada más. Pero escondido de nosotros está manejándose algo como esto. ¿Recuerdan cuando en Lucas 22, 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vaya. Es decir, oye, Pedro le dice, Satanás ha venido a mí y me ha pedido que le permita a él que te zarandee. Así que te pruebe, pero durísimo, ¿no? Y seguramente, si usted era Pedro, le decía, pero le has de haber dicho que no. Y él dice, no, yo le dije que sí. Qué terrible, porque era eso. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Entonces es otro mensaje a Satanás para probarle que la fe es indestructible. Y Satanás fue tras Pedro. Nosotros sabemos cómo llegó a negar, pero la fe nunca se destruyó. ¿Ves? La fe de Pedro nunca se destruyó, a pesar de que él tuvo la caída de negar a Jesucristo en 3 ocasiones. ¿Por qué? Porque en el verso 32, Lucas 22, 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso es lo que hizo. Pedro nunca se perdió. Él se convirtió en el apóstol tremendo del que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos. Así que Dios, queriendo mostrar su gloria y su poder de salvación a Satanás, le dice al diablo que va a venir y va a meter a algunos de los de Esmirna a prisión, que no va a pasar más de 10 días esto. Si les dice específicamente, no va a pasar más de 10 días. Y es una prueba que no es revelada internamente lo que está sucediendo en el mensaje a Satanás. Pero eso es lo que el mensaje a Satanás es: la fe verdadera nunca la vas a destruir, no la puedes destruir. Y eso es lo que sucede con un verdadero creyente. Y finalmente vemos el consejo aquí en el versículo 10, este es el consejo final, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, ¿qué significa esta primera frase? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando dice, sé fiel hasta la muerte, es decir, si tu fe es real, o sea, si tu fe es real, tú vas a permanecer fiel. Tú vas a permanecer fiel. Y como permaneces fiel porque tu fe es real, entonces yo te voy a dar la corona de la vida. Pero la corona de la vida no es una corona que le ponen aquí y ahí camina en el cielo y está ahí que le ven y dice, tengo vida. No es eso. La corona es la coronación de la vida abundante que recibe aquel que ha sido fiel. ¿Sí ves? La corona es la coronación de tu misma vida fiel, en que tú vas a vivir con la vida de Dios. Es la culminación, podríamos decir así. Es la corona es la recompensa, la corona es la vida. Esa es la idea. La corona es la recompensa, es la misma vida. Si mueres en fidelidad, dice, te daré la vida. Entonces no tienes que temer. Tienes la fe verdadera, no temas. Por eso es que Él anticipa que Él no debe temer, porque tiene capacidad de no tener miedo. ¿Por qué tiene capacidad de no tener miedo? Porque tiene la fe verdadera. Si tú tienes la fe verdadera, tienes capacidad de no temer. No temer aún lo que vas a sufrir adelante, ¿no? Eso es lo que les está diciendo el Señor. Y aún si mueres, si llegases a morir, tú eres fiel, entonces tú vas a resucitar, tú vas a vivir. Qué linda promesa para nosotros los creyentes. O sea, tú vas a vivir, suceda lo que te suceda, vivas o mueras, tú vas a vivir. Y termina diciendo la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esto aparece casi en la mayoría de estas cartas a las iglesias de Apocalipsis. Es como, escucha atentamente lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo dijo? Lo que Juan escribió, porque Cristo se lo está dictando, Juan está escribiendo, Juan se lo lleva al ángel de la iglesia, el ángel de la iglesia se lo comunica a la misma iglesia,
y ahora les está diciendo, y ahora el Espíritu Santo está obrando en tu corazón para que tú escuches este mensaje. Oye este mensaje, mira cómo viene este mensaje. No, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a la final es el Espíritu Santo el que hace atesorar en nuestros corazones la verdad. Y es Él el que está diciéndole, Jesucristo le dice, el Espíritu dice a las iglesias, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la nota final, como lo vimos en la iglesia de Éfeso, es la nota final sobre un vencedor. Dice, el que venciere. ¿Ves? ¿Cuál es el vencedor? El cristiano. Hemos leído 1 de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el que vence? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe es vencedora. Nuestra fe es vencedora. Ahí radica todo. Así que los verdaderos creyentes son los que vencen. Dice, ¿y qué sigue diciendo? Y termina, dice, y no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, todos vamos a tener la primera muerte porque todos vamos a morir físicamente. Pero nosotros, los que tenemos la fe vencedora, los verdaderos cristianos, no van a sufrir daño en la segunda muerte. La primera muerte es la física, la segunda muerte es espiritual y eterna. Nosotros no tenemos parte en esa muerte. Nosotros no vamos a tener la segunda muerte. ¿Por qué? Porque tenemos esta fe vencedora. Entonces no tienes que temer, cristiano. No tienes que temer, cristiano. Ahora que se teme mucho, no estoy hablando de que estamos negando lo del virus y que no haya peligro. Pues es que no puedes vivir con temor, ¿entiendes? Cuando el temor comienza a gobernar tu vida, entonces estás sometido viviendo en pecado. No podemos vivir de esa manera. No podemos hacer eso. Y este es el mensaje. Aquí, no temas, cristiano. Sea lo que sea que estemos nosotros padeciendo. Solo sé fiel hasta la muerte y te daré la vida. Debe ser solo un vencedor, un verdadero creyente va a experimentar la primera muerte, pero nunca va a experimentar la muerte segunda. Puede que mueras una vez, pero no vas a morir dos veces. Aquellos que están sin Jesucristo, ellos mueren dos veces, la muerte física y la muerte eterna. Es lamentable para ellos. Así que la pobre iglesia rica es perseguida, es aplastada, sin embargo emana un olor fragante a Dios. ¿Por qué? Porque es una iglesia victoriosa y es victoriosa por la fe que tiene. Entonces la pregunta para nosotros es, si tú y yo somos vencedores, ¿eres un vencedor? ¿Eres tú el vencedor de aquí? ¿Tienes tú la fe verdadera? ¿Tu fe es real de verdad? ¿Has analizado tu fe, si tu fe es real? ¿Estás esperando la corona de la vida eterna? ¿Estás esperando eso? ¿Vas a escapar de la segunda muerte? ¿La segunda muerte no te va a afectar a ti en nada? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias por la bendición que nos das a tu iglesia, Señor, para ser animada a seguir adelante con esta fe vencedora que nos permite no temer la persecución, no temer a ningún tipo de miedo por ninguna causa, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Ayúdanos a creer, a atesorar este mensaje en nuestros corazones, a vivirlo, ser transformado en nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y a vivir como esta iglesia victoriosa. Oh Padre, ayúdanos. Ojalá tú pudieras hacer de nuestra iglesia una iglesia así, vencedora, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos en oración.
Gracias, Padre, por este tiempo hermoso que hemos pasado en tu presencia, esperando que hayas ministrado nuestros corazones. Ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos con tus más ricas bendiciones y permítenos también ese tiempo de comunión para compartir con nuestros hermanos, ser ministrados también unos a otros, Señor. Te damos gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las